I'd like us to think about 4 unexpected features of the Christian faith. Características inesperadas de la fe cristiana. Inesperadas por muchas personas, especialmente en este tiempo presente. 4 sorpresas. 4 verdades inesperadas. Ahora Juan el Bautista repite estas palabras en el versículo 36. Cuando él está mirando al Señor Jesucristo, dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Esas palabras, he aquí el Cordero de Dios. Ha habido una interrogación oficial de Juan, la cual ha sido preparada por el Sanedrín de los judíos, el concilio de los judíos, y lo podemos leer en las Escrituras, está en el versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Estoy seguro que ustedes saben que en el Evangelio de Juan, donde sé que ustedes leen el término judío, se refieren particularmente a los líderes de los judíos, exclusivamente. Es un hecho muy particular y no se puede ver en otros libros de los evangelios, sino que Juan en su narración, cuando se refiere a los judíos, se refiere al liderazgo. Serían los escribas, los fariseos y el concilio del Sanedrín, sin excepción. Y aquí se puede ver. Entonces los judíos enviaron, dice, sacerdotes de levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y sabemos que tú eres Juan el Bautista, pero tú dices ser el profeta resucitado del pasado o alguien que ha sido predecido del Antiguo Testamento. De alguna manera sí lo fue, no por nombre, sino como dice la palabra que dice que yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Entonces le estaban desafiando para saber, pero Juan el Bautista no estaba clamando ser el Señor Jesucristo, sino él era el que estaba preparando el camino para que venga el Mesías de Dios. Y eso es lo que él está explicando en esos versículos que hemos leído. Pero en este versículo en particular podemos ver lo que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos estos 4 aspectos de estas palabras que vemos aquí simples. He aquí, mire, mira, ese es el primer aspecto de la fe cristiana. He aquí, mira, ahí está el Salvador, aquel que ha hecho redención, aquel que es hombre y al mismo tiempo también es Dios, es un hombre divino. Él ha venido en este mundo y cuando vino a la tierra pudo ser visto, se le pudo hablar, se le pudo tocar, y ese es el primer anuncio de Juan, el anuncio de que Cristo, su presentación de Cristo. Mira cómo dice, he aquí, mira, pone mucho énfasis en esta palabra. Para poder asegurar el énfasis, la traducción al español utiliza una manera antigua. He aquí, tú tienes que decir que tienes que llamar la atención al hecho. Entonces de esta manera tiene que ser traducida de una manera correcta del griego. Mira, dice que he aquí, es algo que no estabas esperando, es un privilegio, es algo asombroso. Mira, inspecciona, estudia, mira esto es algo que tú no estabas esperando. Entonces todo eso tiene que ser comunicado, y lo mejor que tuvieron que hacer los traductores, tuvieron que expandir la palabra. Entonces utilizaron 2 palabras, he aquí. Entonces a veces tratamos de no ver el énfasis que hay aquí. Donde sea o como sea que tú leas estas palabras, he aquí, en cualquier parte de los evangelios, es para llamar la atención de algo que es significante o algo que es sorprendente o es inusual. Y eso es lo que está pasando aquí en el versículo 29. He aquí, mira, el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que significa esa palabra, esa frase? Antes no lo utilizaban, antes de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento.
los primeros oyentes de estas palabras eran los judíos y él les está diciendo, he aquí el Cordero de Dios. La palabra Cordero se utiliza muchas veces en el Antiguo Testamento y la mayoría de las veces se utiliza en conexión con los sacrificios. El Cordero de sacrificio, no el Cordero de la Pascua, sí, sino también de otros sacrificios. He leído antes que la palabra Cordero se utiliza en conexión con los sacrificios del Antiguo Testamento y se ve que se utiliza 85 veces. Y eso es lo que tengo en mi cabeza y espero que eso sea el número correcto. Entonces la gente judía que estaba escuchando estas palabras que decía el Cordero de Dios, una persona, nosotros creíamos que el cordero que se sacrificaba indicaba o daba una alegoría de una redención y que iba a haber redención por el pecado y de alguna manera Dios iba a preparar a través de los siglos del Antiguo Testamento. Ese era el propósito del sacrificio. No les gustaban los sacrificios paganos. Estas eran ayudas visuales. Dios enviaría enviaría al Salvador, habría redención. La sangre de los animales ya no puede hacer eso. Entonces esta es una alegoría de algo sorprendente y profundo que Dios hará. Y hay muchas profecías. La más cercana es de la venida del Señor Jesucristo y de cómo Él iba a morir en la cruz del Calvario. Obviamente es el capítulo 53 de Isaías. Dice que Él fue guiado como cordero al matadero. 600 años antes de la muerte redentora del Señor Jesucristo fue predecido en ese tiempo. Dice que Él será llevado como cordero al matadero. Entonces el Cordero de Dios indica esto a los judíos que eran entrenados de que este era un hombre enviado por Dios, un miembro de la deidad, una entrada divina en este mundo que podría ser visto en la figura de un hombre y él sería el cordero de sacrificio, aquel a quien las ayudas visuales estaban apuntando. En el comienzo de la historia, en el jardín del Edén, ahí encuentras que hay una profecía que dice que vendría el enviado de Dios, quien dice aplastaría la cabeza de la serpiente. El lenguaje significa de que se podrá ya tratar contra el enemigo de las almas. Entonces, a través de la historia vemos a Abraham que muchas veces se le prometió la gran descendencia. A través de él, todas las naciones del mundo serán bendecidas. Y así sucedió a través de las páginas del Antiguo Testamento. Ahora Juan es capaz de decir, esto es algo espectacular. Él dice, he aquí, mira el Cordero de Dios. Dios ha enviado una persona para ser el Redentor, alguien que tomará el castigo de los pecadores. Sorprendente, una profecía tan sorprendente que fue profetizada muchas veces y ahora Él está aquí. Y claro, este sería el principio del ministerio de Cristo y Él sanaría a los enfermos, predicaría su propósito y su misión, pero míralo, dice aquí Juan, míralo. Él no está viniendo como un rey o un príncipe o un general o un guerrero. Juan les podría decir a las personas que están escuchando, ustedes gente están buscando vivir bien en esta tierra, quieren a un libertador que los libere de la ocupación romana. Ellos ya estaban libres, pero a pesar de todo, lo que ellos querían era prosperidad y orgullo. Pero Dios lo que quiere que tú tengas es un Salvador, aquel que venga y sufra y muera por los pecadores, asegurando por su acto perdón de pecados. Entonces este es el primero. He aquí el Cordero de Dios. Entonces
Esto es sorprendente para muchas personas. Hablas a personas que no conocen hoy en día que la cristiandad es acerca de Dios viniendo a este mundo en la persona del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, y sufriendo y muriendo para pagar el castigo del pecado por todos aquellos que creerían en Él y se arrepentirían de sus pecados y buscarían nueva vida y comunión con Dios. Ellos no tienen la menor idea de qué es la cristiandad. Creen que la cristiandad es un mensaje por el cual dicen que si crees en Cristo el mundo será mejor. El Señor Jesucristo dijo que el mundo está condenado y va a terminar en juicio y será después de muchos miles de años. No sabemos cuándo, quizás pronto, y será terminado por Dios. Entonces se acabará esta rebelión, esta generación rebelde. La gente no sabe que Cristo ha venido no a hacer este mundo presente un lugar bueno, sino que Él vino para ser el Salvador de aquellos que lo recibirían. Ellos no saben, por eso es que Él vino y creció en la familia de un carpintero. Y es por eso que Él se vistió de una manera simple, sin extravagancia, y no tenía casa, y era un predicador, y era el que sanaba. Era un sorprendente sanador. Él vino para ser humillado. Él vino para alcanzar a las almas, y fue mucho más allá para morir en una agonía indescriptible para tomar el castigo que estaba preparado para aquellos que creerían en Él. Y la gente no tiene ni la menor idea del propósito básico. Y encuentras aquí en estas palabras que habla Juan el Bautista: He aquí el Cordero de Dios. ¿A quién estás viendo? A Cristo. ¿A quién ves en Cristo? ¿Ves a aquel que es miembro de la deidad, que entró en cuerpo humano, en personalidad humana, que vino a sufrir humillación para ser nuestro representante y el que tomaría nuestros pecados? Esto es sorprendente. Esto es asombroso, que Dios, de quien nosotros deberíamos pensar que Él debería destruir la raza humana porque su pecado e indiferencia en contra de Dios y su rebelión, pues no, Él vino el miembro de la deidad, miembro de la Trinidad, para ser nuestro representante y sería el que tomaría nuestro pecado. Bueno, esta es la primera característica inesperada de la cristiandad. Al menos hoy en estos días vemos que dice el Cordero de Dios que vino a sufrir, a morir, para tomar nuestro juicio y nuestros pecados. Y voy a continuar a nuestra segunda característica inesperada. Dice: He aquí el Cordero de Dios. Lo que continúa dice que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado, que quita. Déjenme que les comente un poco de esta palabra. Esto habla del perdón gratuito. La traducción del griego que se dice que quita podría haber sido puesto más literal: levantar. Porque es el verbo de levantar que se utiliza en el griego, levantar o subir. Dice el Cordero de Dios que levanta la carga del pecado del mundo. Como Juan Bunyan conocía eso cuando él escribió El progreso del peregrino, él llevó de una manera muy cercana la lectura de la Biblia, y cuando en su peregrinaje de cristiano él pierde la carga de su pecado y recibe el perdón de sus pecados, se describe como una carga que había sido sacada de su espalda, había sido levantada. He aquí el Cordero de Dios que quita, que levanta el peso, ese peso de la culpa del pecado. Es sorprendente cómo muy pocas personas saben acerca del mensaje de la cristiandad. El pecado nos hace que la aceptación delante de Dios sea inaceptable, sea imposible. El pecado deja mancha. El pecado
su resultado es culpa, y la culpa significa que no hay acceso delante de Dios, no hay bendición de parte de Dios, no hay ayuda de Dios, no hay comunión con Dios, no hay entrada a la gloria eterna con el Dios Santo. El pecado hace que la aceptación sea imposible, pero a pesar de todo, la mayoría de las personas creen que si hay un Dios, sería posible para nosotros alcanzarlo, comunicarnos con Él a través de mejorar nuestras vidas, mejorar nuestra conducta, haciendo algunas cosas buenas, las cuales hará que nosotros merezcamos la recompensa. Imagínate que sea posible. Bueno, tienes una gran carga de mancha, de pecado, de culpa. No puedes hacer que eso desaparezca. Aún así tú hagas buenas cosas. ¿Cómo harían que la culpa desaparezca? ¿Y cómo compensaríamos por tus pecados futuros? Entonces el juicio continuará y te estarás alejando, te estarás separando más de la perfección de Dios y de la gloria de Dios. Somos pecadores delante de Dios, y en lo mejor que podamos hacer, somos pecadores, y el pecado deja mancha y culpa y nos está derrumbando. Entonces Cristo dice: quita el pecado del mundo. Es algo que Él hace. Yo no lo puedo hacer. Es algo que lo hace gratuitamente. Él quita. Si yo creo en Él, confío en su sufrimiento y en su muerte por su gente en la cruz del Calvario, y me arrepiento de mis pecados, Él le pido por vida, conversión. Él levanta el pecado. Solo Él lo puede hacer. No hay hombre que pueda hacer eso. Ni el mejor amigo que haya vivido en la tierra después del Señor Jesucristo. Él tiene la misma carga de su propio pecado. Solo Dios puede hacer eso. Él vino y entró en un cuerpo humano. Su divinidad, su deidad, lo sostuvo y le permitió que Él sufra la carga del pecado y de la ira de Dios y el castigo de nuestros pecados. Con su hombría, Él hizo que Él sea un verdadero ofrecimiento. Y Él sufrió lo que yo debería sufrir, y Él se llevó esa carga eterna. Y todo esto sucedió en esas 6 horas comprimidas en la cruz del Calvario, y lo quitó por mí. Y la gente no sabe estas cosas. No hay otra religión que tenga un Salvador, que haga redención para los pecadores. Y eso es lo que necesitamos. De otra manera no hay acceso al cielo. No hay bendición de parte de Dios en nuestras vidas. La única manera de ser aceptado es porque nosotros hemos confiado en Cristo, y Él asegura nuestra aceptación por su muerte redentora sustitutiva en la cruz del Calvario. En ese momento central de toda la historia, entonces, Juan el Bautista dice: mira, el Cordero de Dios. Ya no es una ayuda visual, ya no es un animal sacrificado, sino que Dios ha venido, y Él es el que sirve como Cordero, que quita, que levanta la carga del pecado. Una montaña ha sido quitada, ha sido levantada y sacada. Ahora puedo ir al cielo, puedo caminar con Dios, puedo recibir una nueva vida de parte de Él, porque esa carga pesada de mi pecado ha sido removida, ha sido levantada como una montaña terrible y pesada, y ya no será recordada más, y su gran dominio ha sido desaparecido en mi vida. Características inesperadas de la fe cristiana. Vamos a ver el número 3. Escuchen esto. He aquí, mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el significado de esto? Les voy a decir primero qué es lo que no significa. No significa que todos en el mundo
tienen sus pecados quitados o removidos. No significa eso. ¿Por qué? Porque Cristo siempre habla, y cuando habla a las almas, Él se dirige a las personas de una manera singular. Dice: cualquiera, la persona, el individuo que venga a mí. Todas las anunciados de Jesucristo que Él habla y dice que perdona y salva, se dirige a individuos. Individuos confiaron en Él y muchos no lo van a hacer y no lo harán. Entonces, cuando Él dice que Él quita el pecado del mundo, eso no significa que todas las personas literalmente serán salvadas, sino que dice que quitará el pecado o la culpa de todas partes del mundo, de personas de toda parte del mundo. Y esto es también de una manera relevante para los judíos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ellos creían que solamente los judíos podían tener unión con Dios. Solo los judíos eran los privilegiados. Ellos es lo que pensaban ellos. Entonces ellos no creían que los gentiles, unos pocos, quizás los refinados o los gentiles educados que se volvían proselitistas, serían aceptados como personas de segunda clase para entrar en el reino de los Dios. Pero para ellos decían no gentiles, solamente exclusivamente serán los judíos. Pero vemos que aquí Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está hablando en ese contexto. Él está diciendo: oh no, Él ha venido a tomar el pecado de los judíos y de los gentiles y de los no judíos. Entonces, eso fue lo que se le prometió a Abraham, que de su descendencia vendría el Señor Jesucristo. Y claro, la promesa era que todas las naciones del mundo serán bendecidas. Entonces, Juan el Bautista está introduciendo a Cristo como el Salvador que vendría, no solamente por los judíos, también vendría por los no judíos. De hecho, vendría por todos aquellos que creerían en Él, de cualquier nación, de cualquier lugar, de cualquier etnia, cualquier cosa que hayan hecho. Bueno, voy a ir un poco más allá. Por todos nosotros que somos mentirosos, todos nosotros que somos culpables de egoísmo, todos nosotros que somos orgullosos, que tenemos el pecado del orgullo, todos nosotros que somos avaros, todos que somos violentos, cualquiera que sea nuestro pecado principal, así seas asesino, ladrón, todos nosotros que somos infieles a nuestros esposos o esposas, todos que somos impuros en nuestros pensamientos y en nuestras acciones, en nuestra lujuria, todos aquellos que voluntariamente no queremos creer en Dios y lo rechazamos, toda clase de pecadores. Y Cristo vino a sufrir y morir por todos aquellos que vendrían a Él y se arrepentirían de su pecado, y Él les diría a ellos: yo he tomado el castigo por ti, he tomado tu vida, he tomado sobre mí tu orgullo, he tomado cada pensamiento, cada hecho que era ofensivo para Dios y que merecía ser castigado en la eternidad. Lo he tomado todo y he sufrido las consecuencias y he sufrido la ira de Dios sobre estas cosas. El amor de Cristo es sorprendente. Y no podemos describirlo de una manera adecuada o expresarlo de una manera adecuada. Es que quita el pecado del mundo. Eso también me recuerda o nos recuerda de que hay un solo Salvador. Y solo puede haber un Salvador, y este es el Señor Jesucristo. Él vino para tratar con el pecado de toda nación y de todo lugar. Y tú dirás: ¿y hay otras religiones? Pues, y tú dirás: ¿tienen su sistema de salvación? ¿No lo tienen? No, ellos no tienen Salvador. Ninguno de ellos tiene un Salvador. No tienen una persona redentora. No tienen a Dios viniendo para tomar el castigo del pecado. Es solo uno que puede quitar la culpa del pecado por los creyentes de toda nación y de todo lugar. Y también se incluye en el significado de esto que quite el pecado del mundo. No hay otro Salvador en todo el mundo, solo uno. Queridos amigos,
La cuarta característica. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yendo al comienzo de esa sentencia, he aquí, mira. Este no es solo Juan el Bautista que está apuntando a Cristo. Este es Juan el Bautista que está proclamando cómo puedes ir a Cristo. He aquí, él lo hace dramáticamente, él lo hace una vez más en el versículo 36. Dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Puedes ver lo que él está haciendo? Bueno, aquí Juan, me gusta explicar. Él era un orador supremo en esos entonces. ¿Por qué había una investigación oficial en Juan el Bautista y acerca de su conducta? Porque él atrajo a una gran multitud. Todos tenían que escucharlo a él y todos lo iban a escuchar repetidamente. Y él llamaba la atención de las personas. Aparentaba ser una persona salvaje, pero aún él podía llamar la atención de toda clase de personas. Aún el clérigo hipócrita, los escribas y los fariseos, se habló de Juan el Bautista porque tenía una gran popularidad. Entonces ellos tuvieron que humillarse donde él estaba predicando y pedirles que los bauticen porque estaban perdiendo credibilidad y tuvieron que apelar a él para mantener su autoridad. Eso estaban haciendo los judíos. Entonces dice que él era la voz que clamaba en el desierto y él estaba anunciando que el Mesías estaba cerca y la gente los estaba escuchando. Él era un hombre de un gran estilo dramático de muchas maneras. Y cuando él dice en la segunda vez levantando su voz, dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿No ven a quién yo estoy apuntando? ¿Hacia dónde está el Salvador? Él está dando al mismo tiempo una exhortación, está diciendo confíen en Él, mírenlo, dependan en Él. Él es el único en el cual tú tienes que dar tu esperanza. Ahí dice, he aquí, es un lenguaje de predicación, he aquí el Cordero de Dios. En otras palabras, Él te estaba dando la cuarta inesperada característica de la fe cristiana y es simplemente así. Cristo, es fácil de acercarnos a Cristo. Tú dirás, todo lo que tienes que hacer es mirar a Él. Y es lo que Juan el Bautista está diciendo cuando utiliza dramáticamente este lenguaje. Él despierta a las personas y les llama a ver. Les está llamando a que tengan en cuenta a Cristo. Tomen en cuenta a Cristo, amigos, familiarízate con Él. Es el conocimiento más importante que tú puedas tener. ¿Qué es lo que Él ha hecho por pecadores necesitados, por tu alma? ¿Cómo es que Él vino a tomar tu lugar? Vivir una vida perfecta. Entonces su justicia pueda ser puesta sobre ti y así pueda asegurar el cielo para ti si es que tú confías en Él. Él sufrió y murió en una agonía inexplicable. Tomó la carga del pecado. Tomó la mancha de tu pecado. Ten en cuenta a Él. Asegúrate que entiendes el Calvario, la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que pasó ahí? No fue el hecho de su sufrimiento físico que atravesó el corazón de Cristo en la cruz del Calvario. No fue el dolor de los clavos a través de sus manos y sus pies. Ese no fue su peor sufrimiento. No fue las espinas. Fue el hecho de que Dios derramó sobre él todo el castigo que estaba preparado para nosotros y él experimentó la separación eterna del Padre y lo tomó en su cuerpo, una agonía que no podríamos empezar a concebir. ¿Qué es lo que él haría para asegurar perdón por aquellos que confiarían en él? Ten en cuenta de su obra. Confía en su eficacia, en su poder para tomar la carga del pecado que hay en ti.
Confía exclusivamente en Cristo. No creas por un momento, yo voy a confiar en algo de Cristo y en algo de lo que yo puedo contribuir a mi propia salvación. Pues no puedes contribuir nada. Todo está en Cristo. Confía exclusivamente en Él. No juegues juegos que tú creas que, no sé, alguna iglesia donde hagan ceremonias y hagan cosas extrañas y te pidan que tú confíes en Él y también te digan que confíes en Cristo un poquito. No. He aquí el Cordero de Dios. Míralo a Él y solamente a Él. Exclusivamente a Él. No mires en ningún lugar. Cree en Él. Confía en Él. Y luego arrepiéntete de tus pecados y entrega tu vida a Él. Y Él te transformará y te cambiará. Oh amigos, mi tiempo ha terminado. Quisiera decirte más cosas. Haz que Juan te despierte. Mira estas 4 características inesperadas de la fe cristiana. He aquí el Cordero de Dios, el Redentor, el Salvador. Una persona en soledad, poderosa, claro que sí, para hacer grandes cosas que nadie puede hacer, pero Él vino para ser humillado y para sufrir en nuestra representación. He aquí el Cordero de Dios, el Cordero de sacrificio que le envió Dios. Eso es cristiandad. Segunda característica, que quita el pecado, que levanta la carga de todos aquellos que confiarían en Él. Tercera característica, el pecado del mundo es el único salvador en todo el mundo. Nadie más es calificado, nadie más es. Y finalmente, he aquí, cuán fácil es mirar a Él, ir a Él y encuentra un lugar, arrodíllate y derrama tu corazón delante de Dios y confía en la muerte redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Oh amigos, Él te dará una nueva naturaleza, te dará una nueva visión de la vida, te dará un nuevo entendimiento, te dará el don de la oración y comunión con Él mismo. Él te dará cielo y gloria. ¿Cuánto más? ¿Cuánto es que necesitas de Él? Sin Él no vas a sentir, pero te vas a ir dirigiéndote con esa gran carga del pecado y la mancha del pecado, te dirigirás al infierno y irás directamente a la condenación eterna. Escuché que un hombre dijo muchos años atrás y pensé que eso era algo muy directo, un pensamiento muy directo. Le decía, un virus no te llevará al infierno, que te quitará tu vida, si el Señor lo permite, pero el virus no será responsable para que tú te vayas al infierno. Una bala no te enviará al infierno. Quizás el Señor lo permita que este sea uno de los medios para que tú pierdas tu vida, pero eso no te enviará al infierno. Lo que te envía al infierno es tu culpa, haberte olvidado de Dios. Nunca buscaste a Cristo. Nunca buscaste el perdón de pecados, nunca buscaste la nueva vida y nunca buscaste caminar con Dios y tampoco buscaste la vida eterna. Lo que te envía al infierno es la culpa. Si lo conoces a Él, puedes estar lleno de balas, pero eso sería el medio para que tú te vayas al cielo. Si lo conoces, el virus te podrá matar, pero tú irás desde este momento y te dirigirás a la eternidad y a una experiencia sorprendente de gozo, de paz. Y irás a la eternidad. Lo que necesitamos es que tomen nuestra carga. Necesitamos un Salvador personal. Necesitamos a Cristo, el Cordero de Dios. Necesitamos a aquel que pueda quitar la carga del pecado, la carga que está en tus hombros. Necesitas aquel que es el único Salvador y puedes tú acercarte a Él, no importa cuán gran pecador seas, no importa cuán ateo o cuán incrédulo seas o cuánto tiempo has rechazado al Señor. Él es alguien al cual tú te puedes acercar. He aquí, míralo, mira su bondad. Él está preparado para perdonar, su gran amor.
Billones han sido ya salvados. Míralo, confía en Él. Apégate a Él, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete a Él y lo encontrarás y lo conocerás y nunca querrás estar sin Él. Oremos. Oh Dios, nuestro Padre de gracia, acuérdate de nosotros y obra en nuestros corazones. Toma nuestra dureza natural y el hecho de no inclinarnos a pensar en las cosas eternas que son importantes. Oramos para que tú despiertes nuestras almas y nos llames a buscar a Cristo y entender todo lo que Él ha hecho y lo que Él es y lo que Él hará por aquellos que se acerquen a Él. Señor, acércanos a ti. Señor, abre nuestros corazones. Llévanos a buscar sinceramente al Salvador. Te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén.